y ahí todo el mundo era ganadores de premio Nobel por defecto. Solamente ves matemáticas, solamente ves física y nunca te enseñan a dar clases. Está chido Chingón. esto de... Ajá. Está chingón Está esto de chingón. ser profesor, O ¿no? sea, que reprobaran el 80% y decía, el problema soy yo, que algo me está fallando. Ya no podía más con esa farsa y lo dejé. Dejé la física y lo dejé todo. 12 años ya dando clases y en esos 12 años yo creo que ni con los dedos de la mano puedo contar a las personas que me han contradecido, que me han cuestionado y que realmente yo los consideraría brillantes. Te diré lo que pasó en la pandemia y lo que ha pasado después de la pandemia que ha cambiado mi vida como profesor. ¿Cómo es que te acercas a la docencia? O sea, terminas la carrera de física y de repente ya te viste dando clases, no te veías dando clases, pensabas que ibas a ir a la luna, que ibas a trabajar con Elon Musk, que ibas a trabajar en el James Webb y de repente estamos enseñándole a personas jóvenes, porque es lo que hacemos, física, matemáticas o la materia que nos dieran. Mira, déjame decirte una cosa un poquito antes del tiempo, que es la sensación que tuve cuando entré en primero de física. Cuando entré, believe it or not, eh, o sea, es que esto no lo he dicho nunca, pero bueno, total, como ya a mí me queda ya poco de vida, ya soy viejo y se cumple lo que pasa siempre, que cuando a medida que te haces mayor ya ya te da igual todo y dices cualquier barbaridad, ¿no? El caso es que cuando entré en la carrera de física, te doy mi palabra que yo estaba convencido de que podía ganar el premio Nobel algún día. ¿Por qué? Pues porque, primero, porque era joven y atontado. No sé cómo se dice ahí en México. Sí, ¿Atontado? sí, atontado, apendejado, 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 me apendejado. gusta mucho. Yo era un pendejo, un pinche cabrón. Y un boludo, ¿no? Como dirían en Argentina. Boludo. Y entonces, eso. Pero ojo, no solo yo. Veías a tu alrededor y la gran mayoría intentaban no preguntar porque podían quedar en evidencia y ahí todo el mundo era ganadores de premio Nobel por defecto. Básicamente porque la única física que has visto es la de bachillerato y si encima se te da bien y todo el asunto, Ujú. pues piensas que si se te da bien porque no vas a ser el rey del mambo. Ujú. Eso. Y pronto te das cuenta de que no tienes ni idea. Y entonces lo del premio Nobel ya lo vamos dejando si eso, ya veremos, ¿no? Y es cuando ya empiezas a tocar con eso. Eso fue mi primer contacto con la universidad. Eh, y luego, a medida que va pasando el tiempo y los cursos, tiene que ver con lo que me has preguntado, yo día sí y día no salía con los amigos que había hecho allí en la facultad, salía por los pasillos y cuando ya no me podía oír nadie, empezaba a hacer una lista de insultos al profesor último o de la última asignatura que habíamos tenido o de la anterior. Pero tú te crees, pero ¿cómo puede ser que se explique tan mal? Pero será, ponemos aquí pitidos, ¿no? Ujú. Y entonces ahí es donde yo empecé a comprender que necesitaba, bueno, supongo que eso le pasa a todo el mundo, pero a mí más, necesitaba que el profesor explicara bien o explicara normal, digamos, ¿no? Y allí parecía que era un concurso de a ver cómo se puede explicar lo peor, digamos, ¿no? No siempre pasó eso, ha habido algún profesor o Ujú. alguna profesora que lo ha hecho muy bien, pero aquello me ponía, me incendiaba, me ponía como un demonio, ¿no? Tranquilo, tranquilo. Me miraba la gente en el metro incluso, cálmate. Digo, hostia, pero claro, es que si lo hubieran explicado así o lo que sea, y ahí es cuando empecé a ver que yo tenía una gran vocación por ser profesor, digamos, ¿no? Eso es lo que entendí que me pasaba, ¿no? Luego con el tiempo ya me calmé y ya es misión imposible, ¿no? Yo creo que en la mayoría de las carreras y la mayoría de los que somos principiantes en asignaturas así, nos sentimos los dioses, ¿no? Y llegas a estudiar la carrera, la licenciatura, y si te dan una cachetada, como decíamos, un zape, Por pendejo. una de cálmese, a ver, pinche chamaco, cálmese. Usted no es aquí el dios de la matemática, no es Gauss, no es Einstein, ¿no?
porque sí te dan esa dosis de realidad de que lo único que has visto antes o a lo mejor hasta leíste un poco de física o de matemáticas y ya sientes que puedes ganar o el premio Nobel o en los matemáticos la medalla Fields o el premio Abel, ¿no? Entonces, ir aterrizando esa parte es yo creo que el trabajo de los profesores en el primer año de la carrera, hacer ese filtro de decir, a ver, estos van a poder, estos no tienen las cualidades, según ellos, porque también es, y enseñan, y yo creo que sí la mayoría sí no tienen esa didáctica, ¿no? Yo creo que a todos nos pasó que teníamos profesores que nunca les entendimos de qué nos estaban hablando, tuvimos que hacerlo por nuestra cuenta y nos visualizábamos y decíamos, oye, y yo cuando salga voy a ser como ese señor que está ahí. Y uno como que sí se empieza a pensar si sigues el mismo camino que te trazaron o Como ese si... güey. Ah, sí, sí, como ese güey voy a enseñar. Yo tenía un profesor de ecuaciones diferenciales parciales, me parece, que recién llegaba de Francia, no hablaba ni bien español y nos estaba enseñando ecuaciones diferenciales parciales. No, nadie le entendía ni siquiera el español. Él ni siquiera nos entendía a nosotros. Le preguntábamos algo y se quedaba ahí. ¿Ah? Y le tenías que repetir la pregunta y repetir, y no fue una tortura tanto para él como para nosotros, ¿no? Entonces, ese camino de es difícil, y a todos nos pasa, o sea, también luego las generaciones se quejan, es que el profesor es, y a ver, a mí también me tocaron profesores así, y no nos quejamos, nos poníamos a estudiar aparte, ¿no? También creo que es necesario, porque eso forma parte del carácter como físico, como matemático, porque ya empiezas a ser independiente, empiezas a trabajar por tu cuenta, que eso es muy importante. No, si siempre llevas a tu niño de la mano, tu hijo de la mano, y de repente un día le sueltas la manita, no vas a saber qué hacer. Entonces también es importante tener esa independencia con lo de decir, yo no toda la vida voy a tener un profesor que me explique y tengo que ponerme a estudiar por mi cuenta. Y eso a muchas personas les cuesta trabajo. Les cuesta trabajo entender que al quitarte el cordón umbilical, como decimos aquí en México, quitarte esa mamitis, ese papitis o ese apego a la mamá, al papá, ese apego también al profesor. Hay gente que siempre dice, es que si a mí no me lo explican, no lo entiendo. Yo sí creo que eso está mal, eso sí creo que está mal, es una creencia que está errónea, porque no siempre vas a tener a alguien que te explique, y no nada más en ciencias, también en cualquier carrera, si tú por ejemplo sales como abogado, sales como ingeniero, como administrador de empresas, vas a llegar a trabajar y te van a decir, ¿sabes qué? Vas a operar esta máquina, el T9000. Oiga, ¿y cómo le hago? Ese es tu problema, ahí está el manual y mañana quiero que ya las eso manejando. Y la gente dice, ay, no, es que este trabajo me quieren explotar, nadie me enseña, nadie me capacita y se van, ¿no? Pero va a llegar otra persona que sí lo va a poder hacer. Entonces, también esos profesores que nos trataban así, yo también le veo el lado positivo porque nos enseñaron a trabajar por nuestra cuenta. No necesariamente digo, sí, que todos los profesores sean así, que te traten mal, te reprueben, que ni te hagan caso, pero eso te va forjando el carácter, te va forjando esas habilidades para tú solucionar los problemas por tu cuenta, ¿no? Dicen aquí en México y sin ser machista, nada, volverte hombrecito, ¿no? Serte hombrecito, volverte un hombre hecho y derecho, volverte un investigador hecho y derecho, investigadora, hablando de todos las variantes que ya hay, sin meterme en ese rollo. Y yo, por ejemplo, la docencia la traía desde que era niño de 6 años. Me acuerdo que hicieron un concurso y decían, dibuja qué quieres ser. Y yo me dibujaba como profesor. Entonces, desde ahí yo traía arraigado eso. De hecho, yo cuando estudio matemáticas, mi idea era ser profesor. Yo no era tanto como de ganar la medalla Fields o hacer investigación. Lo mío siempre fue eso de transmitir conocimiento, de ser maestro o profesor, porque así me nacía. O sea, a mí me nacía desde el principio esa parte de la docencia, pero me di cuenta que la carrera no era para eso, porque en la carrera solamente ves matemáticas, solamente ves física y nunca te enseñan a dar clases. Estaba pensando, mientras decías todo eso, que cuando acabé la carrera, hubo un profesor que, que se fijó en mí por una sencilla razón, en el último curso, porque yo en su asignatura había sacado la máxima nota, matrícula de honor, ¿no?
Y entonces él creyó que yo era bueno. Y entonces un día se acercó y me dice, oye, ¿que te apetece hacer el doctorado y tal? Y yo por dentro, claro, si me está escuchando, bueno, no digo nombres y ya está. Eh, por dentro pensé, pero es que lo que haces tú no me atrae. Tampoco voy a decir qué es para que no se sepa quién es, Sí. ¿vale? Porque es muy buena persona y no quiero ningún daño para él, digamos, ¿no? Pero el caso es que digo, bueno, total, vamos a probar, ¿no? Y entonces fue el primer momento en el que me adentré al mundo del doctorado, ¿no? Y entonces, pues hay una primera parte en el que es bonita, en algún sentido, sobre todo cuando eres un pendejo, como yo, o un novato, un niño, eres joven, inexperto, ingenuo. Y entonces, pues, ¿qué fue lo bonito? Ah, pues mira, me han dado un despacho. Qué guay. Tengo un despacho en la universidad, que en ese caso era la Universidad de Barcelona, ¿no? Y entonces, lo típico, pues estás orgulloso, piensas que estás donde mereces ahí, iniciando un doctorado, con un despacho en la universidad y todas esas tonterías que piensa uno cuando es joven, que no digo que esté mal, pero que uno lo exagera y tal, ¿no? Y luego, cuando era la hora de la verdad y me tenía que poner a leer algún artículo o lo que sea, digo, primero, que no me atrae absolutamente nada el tema. Y segundo, es que no entiendo absolutamente nada de lo que pone en ese artículo. Y entonces, aquello fue bastante terrorífico. Y entonces es cuando me empecé a dar cuenta de que había hecho la carrera de física, pero que yo no tenía ni la más remota idea de física. Esa era una idea que me venía a la cabeza, ¿no? Y que no alcanzaba tampoco a comprender. Pero ¿cómo puede ser que me he sacado la carrera en 4 años y mi currículum no está nada mal? ¿Cómo es posible que no me entere absolutamente de nada de los artículos que me está pasando mi director de tesis y tal? Pero de nada. O sea, pero con ganas de llorar, digamos, ¿no? Eso por un lado. Y por otro, al ser doctorando, que se llama, tienes que estudiar el máster y además tienes que hacer clases a alumnos de la facultad. Y entonces fue la primera vez que yo di clases en una universidad, en la Universidad de Barcelona, y además una asignatura de cuarto. Y yo recuerdo hacer los ejercicios, porque era la parte de hacer los ejercicios, estaba el profesor de teoría y yo era el profesor de problemas, ¿no? Y yo recuerdo hacer los ejercicios en la pizarra sin tener ni idea de lo que estaba haciendo, sin comprender yo, porque era una asignatura de cuarto avanzada. Entonces no me daba tiempo para intentar, o sea, yo estaba, digamos, al borde de tirarme por un puente, digamos, ¿no? Insisto, habiendo llevado la carrera muy bien, sacármela en 4 años, o sea, todo aparentemente como un buen alumno, alguien ejemplar en algún sentido, y estaba absolutamente como un niño pequeño, un bebé, digamos, ¿no? Y fue muy placentero. Igualmente fue muy placentero. Sí que sufrí alguna vez cuando me hacían alguna pregunta en el que claramente se notaba que yo no tenía ni idea. Pero por alguna razón les caí simpáticos a los alumnos y no me machacaron mucho, digamos, ¿no? Y ahí fue cuando vi, ostras, esto de ser profe está muy bien. ¿Cómo se dice guay en México? Pues está Chévere, ¿no? chido, decimos Está chido, está está chido chingón. esto de, Ajá, está chingón está esto de chingón. ser profesor, ¿no? Y acabo con una frase, bueno, no, dejo ahí en suspense qué es lo que pasó justo después. Ujú. Me hago una pausa para que tú comentes o digas lo que... Ahí, recordando mis primeras clases, ya que termino la carrera, antes de abordar cómo terminamos y el sistema educativo, ya cuando empiezo a dar clases, realmente yo termino en abril, en mayo ya estaba dando clases, o sea, nada más fui desempleado un mes, ¿no? Rápidamente me contrataron pues, como matemático. Yo creo que hay mucho campo laboral dando clases de matemáticas. No cualquiera se aventura en enseñar estas asignaturas. No es muy competida. Y luego por lo regular lo dan ingenieros y de repente ven un matemático y dicen, ah, sí, un matemático para que dé clases de matemáticas. Venga usted para acá. Véngase para acá, ¿no? Entonces, nunca le batallé en eso. Yo considero que es una carrera que te abre muchas puertas. Entonces, cuando llego a dar clases,
en mayo, no tenía ni idea de cómo dar una clase. Todavía no tenía ni el título, porque aquí en México tarda como un año el proceso de que te entregan ya tu papel de ese de grandote. Entonces, cuando llego a dar clases, en esa primera vez, recuerdo mucho que llego y me siento en el escritorio y me quedo viendo hacia los estudiantes, ¿no? Y en ese momento yo dije, ¿y ahora qué? Dije, ya estamos aquí, ¿no? Ya presenté, ya me contrataron. Dije, ¿y ahora qué? Era una clase de cálculo, era el nivel, aquí hay un nivel intermedio entre bachillerato y universidad, licenciatura, se llama técnico superior universitario, que son 2 años y te dan un papelito que vale más que bachillerato, menos que la universidad, ¿no? O sea, en niveles. Es decir, se lo inventaron que es como para que rápido se vayan a la industria, ¿no? Entonces llego a dar esa clase y dije, ¿y ahora qué voy a hacer? Sí, ¿qué voy a hacer? ¿Voy a seguir lo que a mí me enseñaron los profesores o voy a cambiar? Voy a cambiar la forma de ver la matemática. Entonces en ese punto pues empecé a hacer referencias al box, al fútbol, porque decidí cambiar esa forma con la que me enseñaron. Olvidarme de todo lo que me habían enseñado, la forma. Decidiste ser un profe chingón, ¿no? Sí, sí, cambiarlo. No, chingón no, chido, perdón. Sí, un profe chido, un profe buena onda, como decimos acá, ¿no? Un profe chingón que es malo, ¿no? Chingón. No, chingón es bueno también, o sea, es una persona que es buena, pero todavía mejor, ¿no? Vale. Entonces, ya cuando decido eso de cambiar ese paradigma, de hecho en el canal todavía lo sigo haciendo de ocupar animes, referencias, hablar de cosas así, hasta con groserías. Llego a ese punto y según yo ya empiezo a transformar la matemática y todo en esas primeras clases, pero ¿qué pasó? Que, oh sorpresa, que mis estudiantes salían muy mal, ¿no? Tenía muchos reprobados, un índice de reprobación muy grande. Y ahí fue cuando yo decidí estudiar docencia, porque yo dije, es que para mí, yo considero que lo que estoy explicando está bien, pero los resultados con los estudiantes, pues están mal. Entonces, yo decía, el problema soy yo. O sea, que reprobaran el 80%, y decía, el problema soy yo, que algo me está fallando. Entonces fue como decidí meterme en la parte de educación. Ahora, retomando lo que mencionabas, así ya hablamos de la primera clase, ese acercamiento, vamos a ir campechaneando, como decimos aquí, campechaneando es como combinar. El sistema educativo, cuando terminas de la carrera, sí es cierto que te pones en un punto de la carrera, o ya hasta el final, o terminando, o casi acabando, y que te das cuenta que no sabes física y no sabes matemáticas. Eso también es muy cierto. Yo recuerdo mucho ese punto medular. Pasé los cálculos, los diferenciales, los integrales, pasé ecuaciones diferenciales, pasé un montón de materias que simplemente lo que hacía era memorizar lo que hacía el profesor, memorizar los métodos del libro y los aplicaba en el examen y me iba bien. Es lo que estaba haciendo. Estaba simplemente mecanizando como si fuera una maquinita que decía, si te dan X igual a 5, lo metes aquí y sale la solución. Y el mismo sistema me premiaba y me decía, usted sacó 10 en el examen, usted va bien, siga avanzando con la materia, ¿no? Llegó un punto en análisis matemático, recuerdo muy bien esa materia, era análisis matemático 2, en el que el profesor reprueba a todos y nos dice, es que ustedes no saben matemáticas. Y el examen, recuerdo que fue presentarlo de manera oral. Y el profesor decía, a ver, vamos a ver en espacios métricos, por ejemplo, ¿qué dice este teorema? Y lo que hacía era reescribir el teorema. Y el profesor nos decía, bueno, ahora explícamelo. ¿Qué significa eso? Y pues yo me quedaba así de, realmente no lo entendí, o sea, ¿qué le voy a explicar? Y lo volví a recitar, es que sea esta dimensión, demos la métrica y todo esto. Y el profe decía, sí, ya sé que te lo aprendiste, ahora explícame qué significa eso. Y entonces en ese momento me di cuenta que no sabía matemáticas, me di cuenta que todo lo que había hecho en 2 años y medio, casi 3, realmente había sido pues basura. O sea, no me servía de nada haber aprendido todo eso. O sea, era una farsa, era un farsante, ¿no? Que también está esa parte de... hay una condición que el farsante, porque realmente todo lo que había hecho era una farsa, todas mis calificaciones eran una farsa, porque yo no sabía matemáticas. O sea, ni siquiera sabía que era un límite, sabía recitar que era un límite,
Se dice que el límite de f de x cuando tiende a A, si para cada epsilon mayor a cero existe una delta, pero yo no sabía qué estaba haciendo en el plano, qué significaba. Lo podía recitar de memoria como un perico, lo podía recitar como una computadora, una calculadora, pero no sabía qué demonios significaba en la función. Si me ponían una función y me dijeran, explícame ahí por qué el límite vale 5, por qué vale 8, no sabía. Entonces ahí fue cuando fue el choque fundamental y de decir, ahora tengo que cambiar mis métodos de estudio, tengo que cambiar el panorama que tengo como matemático, y yo creo que ahí fue el punto medular en el que desperté y empecé a entender realmente matemáticas, empecé a pensar como un matemático. Dices tú que por a ti te pasó ya cuando diste clases y que te diste cuenta que pues la calificación no representaba nada de que sabías física, ¿no? Un matiz de lo que has dicho es que cuando cambiaste en tu punto de inflexión, seguramente lo que te pasó, ya me corrige si me equivoco, es voy a intentar, John, voy a intentar detectar cuándo estoy entendiendo algo o cuándo no, y tomar una decisión de si lo dejo pasar porque no puedo ahora mismo con esa asignatura, ya lo haré más adelante, pero al menos no estar ciego. ¿Es eso lo que quieres? Porque claro, por mucho que tú quieras comprender, el tiempo es el Sí, tiempo el tiempo, el y tiempo. se puede llegar a... Pero al menos ser consciente de, vale, esto lo he aprobado, pero no tengo ni idea, o esto sí que lo he aprobado, pero sí que tengo idea, ¿no? Ser consciente, no estar ciego, que es lo peor que te puede pasar. Sí, Creer algo ajá. y estar completamente equivocado. ¿Es eso lo que quieres decir? Sí, o sea, de decir, yo estoy sacando la máxima calificación y ya soy el dios de las ecuaciones diferenciales, ya soy el dios del cálculo, siendo que no había aprendido realmente los fundamentos, que como siempre he platicado así con matemáticos, yo creo que la belleza de las matemáticas sí radica en las ideas, en el trasfondo de dónde viene esa estructura y esa construcción para llegar a un resultado. ¿No? Que en matemáticas a lo mejor el resultado es, sí, el teorema de Pitágoras, ¿no? C cuadrada es igual a A cuadrada más B cuadrada. Pero el trasfondo de cómo se llegó ahí es lo que realmente nos importa a los matemáticos, la belleza de esa construcción. Entonces, eso fue lo que entendí. Obviamente por el tiempo, pues no me daba cabida para entender todo. Pero sí decía, este no lo he entendido, esto sí ya lo entendí, ya sé de dónde viene, pero ya era como el despertar, ¿no? Sí, era como el despertar y el darte cuenta cómo empiezan a trabajar las cosas. O sea, cómo saber cuándo no estás conociendo los temas y cuándo sí los has descubierto. Yo creo que ese sí fue un punto de inflexión y fue lo que formó mi carácter para seguir avanzando. Aparte, una manera de detectar lo que tú dices es la sensación que te queda en el cuerpo cuando has logrado entender algo. Ujú. Eso es tan gratificante que de alguna manera no pasa inadvertido. El hecho de que digas, ¡guau! Acabo de entender una idea que no entendía antes y mi cuerpo, bueno, es que iba a hacer una, una analogía con el sexo, pero mejor no lo hago. Pero de alguna manera sufres un orgasmo académico o Ujú, mental. mental. Y eso solo puede ocurrir, creo yo, en dos ocasiones. O bien que has entendido una idea abstracta o que a pesar de no haberlo entendido has sacado buena nota, porque también eso crea cierto placer, ¿no? Pero creo que es más intenso cuando detrás hay una comprensión de una idea o de dos, que puedes ver la belleza, digamos, de eso que hay ahí, ¿no? Y eso es una de las razones por las cuales una vez descubres eso, te quedas tan enganchado que eso te da ánimo y fuerza a seguir estudiando y no importa las horas que te lleven. Sin embargo, si eso hasta que no pasas por eso, puede ser hasta una especie de tortura tener que estudiar un sinsentido, una serie de recetas simplemente para probar, ¿no? O sea que en realidad es inteligente buscar ese tipo de comprensión porque en realidad te ayuda. Consigues una motivación extra para todo el esfuerzo, ¿no? Y el caso es que, si quieres, continúo un poco, un capítulo más de mi crisis existencial. Estaba haciendo, después de la carrera, las asignaturas de máster o de maestría, con asignaturas
muy sofisticadas para mí, porque es lo que a veces lo que se había hecho en la carrera, pero más avanzado, y otras asignaturas en las que era algo completamente nuevo para mí y avanzado, porque estamos hablando de una maestría en física teórica. Entonces, fácil no podía ser. Y ahí yo recuerdo un momento en el que la asignatura era tan difícil en la maestría, para mí, que incluso los profesores daban por hecho que era tan difícil y que había tan poco tiempo para profundizar, que lo que hacían es admitir que, como aprobado o superada la asignatura, con solo hacer un trabajo oral en tu casa y lo presentabas un día y ya está, con eso aprobabas la asignatura. Y yo recuerdo haber hecho el trabajo con un compañero que era, ese sí que era una mente brillante, era algo que era capaz de aprobar con buenísimas notas, pero también tener profundidad. De esos se pueden contar con los dedos de la mano y tuve la gran suerte de conocer a una persona así. Pues hice el trabajo con él y nos distribuimos una parte la haces tú y otra parte la hago yo. Y yo recuerdo haber practicado en casa, esto es la primera vez que lo digo en público, pero bueno, em, recuerdo salir a la pizarra con el PowerPoint explicando mi parte y haber ensayado en casa lo que tenía que decir en una página en concreto del PowerPoint de memoria, porque no entendía lo más mínimo de lo que yo estaba diciendo con esas palabras. Y estaba haciendo un copy-paste de lo que decía el libro donde saqué esa información. Y aquello fue traumático. Conseguimos aprobar asignatura. De hecho, conseguir aprobar las asignaturas, a ver, estoy exagerando, tampoco es que no entendiera nada de nada, pero sí que tenía una sensación muy fuerte de decir, ¿y todos estos años de carrera no han servido para nada? ¿O qué es lo que me está pasando? Una crisis que ya te puedes imaginar, una crisis, y sé que estamos hablando del tema de profes, pero también te cuento todo esto porque te lo estoy diciendo desde el punto de vista también de estudiante, ¿no? Ujú. Hasta que al final lo dejé. Cuando me faltó una única última prueba para superar la maestría, ya no podía más con esa farsa y lo dejé. Dejé la física y lo dejé todo. Es que aquí entramos en el punto de vista tanto de estudiante como de profesor y cambia, o sea, cambia mucho estar de un lado y del otro, ¿no? Yo recuerdo que cuando era estudiante, pues sí decía, es que ese maestro está bien pendejo, no explica bien, va muy rápido, va muy lento, no se le entiende al hablar, pero entramos en ese punto de que ya ahora brincamos y estamos del otro lado, ¿no? Del otro lado del muro. El lado oscuro. Del lado oscuro, ¿no? Y ahora al que el pendejo ahora somos nosotros, ¿no? Que los estudiantes son los que nos dicen así o piensan, ¿no? Ahora entrar en esa frustración de decir, es que no he entendido, o sea, sí es fuerte, porque son crisis hasta existenciales, de decir, es que tanto trabajo y no puedo comprender esto, no entiendo esta parte. Llega el momento de decir, "Oh, entonces no valgo para física, no valgo para matemáticas". Pero ya desde el otro punto de vista, ya cuando uno ya es profesor. Pero yo ni siquiera entendía por qué no lo entendía. Porque no era lógico. Si yo había sacado la carrera, asignaturas avanzadas, yo no entendía por qué no lo entendía. O sea, aquello fue una crisis de campeonato. Pero sigue, sigue. Sí, sí, es que en el punto de bloquearse completamente, ¿no? De decir, no entiendo nada, o sea, no sé ni siquiera por qué no lo entiendo, ¿no? Llegar en ese punto, es importante hablar de ello porque muchos estudiantes se van a sentir así, a lo mejor se sienten así, pero ya nosotros viéndolo desde el otro lado, desde el lado oscuro, como profesores, te encuentras que te dice, ¿sabes qué? Vas a dar clases, ¿no? Vas a trabajar, te vamos a pagar por dar clases, ahí están tus asignaturas. Y vemos de ahora el sistema, pero del otro lado. No sé cómo sea allá. Aquí en México te damos una lista de temas que tienes que trabajar, una lista enorme de temas. Te dicen, ¿sabes? ¿Ves más? Cálculo diferencial o integral junto, ¿no? Hay todo el temario del libro que quieras de cálculo, ¿no? Tienes tantas semanas, 15 semanas para explicarlos.
¿cómo le haces, no? O sea, como profesor debes de cumplir todos los temas, un 80 y tantos% del curso, si no, tu curso no vale, te pueden correr, te meten amonestaciones, que ya se quejaron los estudiantes. Ahora después das la clase, tienes un grupo de 50 estudiantes, ¿no? 40, 30, muchos estudiantes, ¿no? No sé, dependiendo la asignatura, porque si uno da, por ejemplo, análisis real, variable compleja, tienes poquitos estudiantes, ya son de los últimos cursos. Pero si tienes un curso de los primeros que se den en la universidad, tienes atiborrado el salón de clases. Entonces, viendo ya el sistema desde ese punto de vista, por ejemplo, a ti, ¿qué te molesta del sistema? ¿Consideras que es un sistema bueno? ¿Que realmente hace que los estudiantes brillen o hace que los estudiantes se opaquen y solamente reciban órdenes y que todo eso se desemboca en un punto de frustración como mencionas? Esto, como decía Jack el Destripador, hay que ir por partes. Hay un antes y un después en la pandemia y, ojo, al contrario de lo que creo que vas a decir tú, porque ya lo hemos hablado fuera de cámara, para mí lo de la pandemia ha sido lo mejor que me puede haber pasado por lo que te voy a contar justo después. Antes de la pandemia, suscribo lo mismo, las mismas palabras que has dicho tú. Tanto temario, hay tal poco tiempo, o sea, lo suscribo. No sé qué solución tiene, pero está ahí la problemática. Pero luego también hay otro factor que son, digamos, que eso me fascina mucho, analizarlo viendo los alumnos que tengo, ¿no? Cada año. Porque, bueno, aclaro que de física. Y por tanto, ya tenemos muchísimo ganado, porque solo te lías a estudiar física si tienes una vocación por la física, porque si no, cualquier persona en su sano juicio, ¿cómo se va a meter a hacer física que en principio no tiene salida casi ninguna? Bueno, a ver, sí que tiene salidas, pero vamos, no es una ingeniería o otra, algo que tenga mucha más salida que física o matemáticas, ¿no? Son vocacionales. Y entonces me hace muchísima gracia voy viendo los estudiantes cómo interaccionan conmigo, entre ellos, cuando salen a la pizarra y tal. Y ahí hay muchos tipos de estudiantes. Los estudiantes que no se permiten fallar o no se permiten dejar de ser brillantes siempre. Y entonces eso es bueno por un lado, pero es malo por otro. Porque si tú no te permites a ti mismo hacer preguntas tontas, puede que a lo mejor no logres entender algo, ¿no? Luego hay estudiantes que en su lista de valores lo principal es que dé la apariencia de que son pasotas, no sé cómo se dice ahí en México, que pasan de pasar de todo, Sí, pues que no les importa, que les importa más mantener una imagen de, bueno, yo salgo de fiesta o lo que sea, yo me lo estoy pasando bien, esto de estudiar es para cobardes, ¿no? Eso, hay modelos de estudiantes que son así también. Estudiantes que tratan de comprender con profundidad a la primera vez que estudian algo y eso es, vamos, garantía de fracaso, porque no puedes entender con profundidad nada más ver un concepto por primera vez. En fin, hay todo tipo de estudiantes de los que vas muy rápido, vas muy lento y eso lo vamos a tener siempre. Por tanto, estoy de acuerdo contigo que tanto el profesor como los estudiantes y el sistema es un problema irresoluble, o al menos yo no le veo la solución, ¿no? Y luego te iba a decir otra cosa y se me ha ido. Aquí sí entramos un poco en el contexto que se tiene de nuestros estudiantes, la materia prima. O sea, me ha tocado dar cursos de gente que está ahí porque fue su última opción, que es en el nivel bachillerato, en una escuela. Darle clases a gente que está contra su voluntad en un salón de clases es muy desgastante. O sea, no es como darle clases ya a una carrera en matemáticas o ingeniería que ya pasaron un filtro, ya lo están haciendo por vocación, con la voluntad, ¿no? Esa motivación intrínseca, lo que viene dentro del estudiante. Como profesor no lo puedes mover, no puedes mover las creencias de los estudiantes. Si no quiere estar ahí, por más que bailes, por más que hagas teatro, que hagas lo que sea, no te va a entender y ni siquiera te va a tomar en cuenta, ¿no?
Entonces, hablamos mucho de esa materia prima, que a mí me toca dar clases en nivel bachillerato, de luego estudiantes que pues están ahí porque fue su última opción, están ahí porque los mandan sus papás. En bachillerato estoy hablando menores de 18 años, ¿no? Entonces son jóvenes, enseñarles física a personas que pues no quieren saber física, ¿no? Que quieren estar en TikTok, quieren estar con el novio o con la novia. Estamos hablando de diferentes terrenos. Ahí estamos haciendo esa parte del sistema de referencia cambia de uno a un sistema de referencia universitario, ¿no? Entonces, por acá no se composa, no hay covarianza ni contravarianza, ahí sí no son nada tensoriales, ¿eh? Ahí sí se comportan de unas maneras que de repente... Pendejanza. ahí sí ya entra otro tipo de cosas, y es difícil darles clases así, más porque es un sistema educativo que te arroja una lista de temas que tienes que dar, una serie de requisitos escritos, que una planeación, que hay que ir a las juntas. Y aquí, para rápido, en México, así como se ha manejado últimamente, en nivel bachillerato, secundaria, primaria, o sea, todo lo que va antes de la universidad, la finalidad del gobierno es que aprueben. No importa cómo, pero tú apruébalos. O sea, no importa que el estudiante haya ido a sentarse ahí en la butaca, que nunca haya ido, tú apruébalos. Si los alumnos reprueban, el pendejo eres tú y la culpa eres tú. Así de sencillo. Así se maneja. Así lo digo porque así es. Aquí también. Entonces, se está buscando esa parte y dar clases en sistemas donde debes de aprobarlos simplemente porque van. O si lo repruebas, es un castigo para ti, porque repruebas a un estudiante, tienes que dar la justificación de por qué reprobó, le tienes que dar asesorías, le tienes que dar esto, esto y esto. Y entonces trabajar con alumnos que no quisieron trabajar en el curso es muy complicado, y ese sistema educativo a mí se me hace una mierda así literal, ¿no? Entramos en esa parte. Ya en una parte, ya en la universidad, ya en una parte universitaria, con gente que ya está trabajando, que ya es de su vocación estudiar ahí, que luchan por estar en mantener ese lugar, ya es muy diferente. Acá sí tenemos covarianza y contravarianza, ¿no? Entonces, trabajar con ese tipo de sistemas es complicado. O sea, es muy complicado ser profesor y que ya te digan, apruébalos, y si lo repruebas es un castigo. Entonces, ya cuando hablamos de con alumnos ideales, es fantástico, ¿no? O sea, lo que mencionas tú, trabajar con alumnos ideales, que es como las vacas esféricas en física, es de lujo, ¿no? No tenemos nada difícil, los cálculos son números enteros, si acaso te sale 2pi, 3pi, pero son números así bien bonitos. Pero ya trabajar con alumnos así que son diferentes, es muy complicado, ¿no? Aquí entonces el sistema, regresando a esa parte el sistema realmente está formando pensadores, está formando gente crítica. Yo diría que no. O sea, está formando gente que solamente está repitiendo lo que dice el profesor. Ya quitando la materia prima, quitando todos los papeles que tenemos que llenar como profesores, yo creo que un sistema educativo está hasta empeorando a los estudiantes, que sería mejor que ellos saldrían mejor si estudiaran por su cuenta, porque los está moldeando, los está cuadrando de tal forma de que no los vuelve críticos, no los vuelve pensadores. De hecho, los estudiantes rebeldes rebeldes en el buen sentido, ¿no? De que te cuestionan como profesor, son los más castigados y son los que son hasta tachados de tontos, ¿no? De burros, como decían aquí en México, de asnos. Pero esos estudiantes, yo creo que son los que generan ese motor de cambio. Y personas como ellos, en la historia de las matemáticas, de la ciencia, ¿qué sería de Einstein si hubiera hecho caso de lo que le dijeron, ¿no? ¿Cuántas personas no le dijeron que era un pendejo? Por ejemplo, a los matemáticos, ¿no? A Galois, a Bell, ¿no? A Bell, por ejemplo, el que desarrolla toda la teoría de grupos junto con Galois, una historia muy trágica. Él le va a presentar sus trabajos a Gauss. Gauss le dice, ¿sabes qué? Estás pendejo, niño, váyase, ¿no? Chamaco. Y era un chamaco, tenía 26 años. Triste su historia, porque cuando regresa, la gente de su pueblo le dio dinero para que le llevara sus trabajos a Gauss. Gauss lo menosprecia, le da una patada en el trasero. Cuando regresa,
en el camino pesca tuberculosis y muere. O sea, una de las historias trágicas que uno dice, esos tipos de pensadores, ese tipo de gente, ¿qué hubiera hecho si hubiera adaptado al sistema? Ellos pensaron más allá y yo creo que eso es lo que necesitamos y es lo que no se da. Yo considero que mis alumnos que sacan 10 conmigo, que sacan la máxima, solamente hicieron lo que yo les dije que hicieran y cumplieron con eso y así es lo que premia al sistema. Es difícil que tengamos estudiantes que te contradigan, que te digan, oiga, profe, ¿por qué es eso? Profe, ¿por qué cambió aquí esta base? Profe, ¿por qué una matriz, por qué tiene que ser así? ¿Por qué el arreglo es cuadrado de m por n? ¿Por qué? O sea, y ese tipo de cosas es muy, muy difícil encontrarlos. Yo llevo 12 años ya dando clases y en esos 12 años yo creo que ni con los dedos de la mano puedo contar a las personas que me han contradecido, que me han cuestionado y que realmente yo los consideraría brillantes. He tenido muchas personas que han sacado la máxima, pero ellos solamente hicieron lo que yo les dije que hicieran, sin cuestionar nada, como una máquina. Muy interesante lo que cuentas. Con respecto a uno de los puntos, la única solución que he encontrado antes de la pandemia es construir exámenes o diseñar exámenes de manera que sea razonablemente fácil aprobar si has hecho algo, pero no tan fácil de sacar buena nota. Cuando digo buena nota me refiero a un 9, un 10, o sea, la máxima nota. No estoy diciendo que, por ejemplo, si hubieran 2 ejercicios o 2 problemas, pues uno sea fácil y el otro imposible. No, no, no. Estamos hablando de que la mitad de problemas sean fáciles y luego de la otra mitad, pues la mitad no tan fácil, pero también fácil, y a lo mejor algún apartado o alguna cosa un poco más complicada. Complicada, ojo, no es que sea complicada de cálculo, sino complicada porque a lo mejor hay que pensar un poco más. Pues, digamos, lo que detectaría el profe si el estudiante sabe lo que está haciendo o no, ¿no? Eso es lo que yo siempre tiendo a intentar en los exámenes. Y esto es de una manera hace que consigamos los planes del gobierno, que aprueben, pero también da su merecido a las personas que realmente se han esforzado, digamos, ¿no? Creo que es a día de hoy lo más justo dentro de lo injusto, porque tampoco sé bien, ¿no? Y luego, con respecto a lo que decías, lo último, muy interesante, lo que decías de que tú has tenido alumnos que han sacado máxima nota, sin embargo, no sabrías decir si hay brillantez o no, porque no les has pedido que razonen, sino solo que calculen y que memoricen bien, etcétera, etcétera, ¿no? Y luego estabas diciendo también lo otro que es muy interesante, lo de alumnos que te cuestionen educadamente, a base de ideas, lo que estás explicando, ¿no? Y aquí hay un factor importante. Hay profesores que alimentan eso, el debate, y profesores que no lo alimentan, sino todo lo contrario. Aquí en la universidad donde yo estoy, sin decir nombre ni decir nada, soy plenamente consciente porque lo sé, porque me lo han dicho, diferentes fuentes, que hay profesores que, a pesar que dicen, podéis preguntarme lo que queráis, por favor, no sé qué, animaos a preguntar, en cuanto pregunta a un estudiante casi que lo tratan como si fuera un burro, un asno, un algo, ¿no? No sé cómo le llaman, Sí, sí. como un boludo. Boludo. Como diciendo, mira, no me toques las narices con estas preguntas tan tontas, digamos, ¿no? Se ponen de muy mal genio, de muy mal humor, no pueden evitarlo ese tipo de profesores, ¿no? Entonces, claro, ¿cómo vas a animar a los estudiantes para que hagan eso? Entonces, por otro lado, si animas a los estudiantes al debate, entonces es posible que alguien se anime. Pero ¿qué ocurre? Que si los animas demasiado, entonces a lo mejor las clases, el debate es muy interesante, pero no se avanza materia. Luego parece otro callejón sin salida, ¿no? Y por eso digo lo de la pandemia, que cuando llegue el momento te diré lo que pasó en la pandemia y lo que ha pasado después de la pandemia que ha cambiado mi vida como profesor.